Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y desde luego también a nuestra invitada en la tarde de hoy, la doctora Marta Eugenia García Ugarte. Y como ustedes saben, es ya la penúltima sesión de este curso de la Revolución de Reforma, y para aquilatar la presencia de la doctora García Ugarte leeré una breve semblanza. La doctora García Ugarte es historiadora adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. A lo largo de su trayectoria ha realizado trabajos de historia social, política y regional. Recibió el grado de doctora en Historia en la Universidad Iberoamericana y se ha desempeñado como catedrática en la UNAM y en el ITAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2010, el INAH le concedió el premio Antonio García Cubas por el libro Poder Político y Religioso, México siglo XIX. Por su parte, el INERM la distinguió en 2012 con el premio Gastón García Cantú a la trayectoria en investigación histórica sobre la Reforma Liberal. La doctora García Ugarte es autora de numerosos libros, entre los que se encuentran los siguientes títulos: Génesis del Porvenir, Sociedad y Política en Querétaro, 1913-1940, Breve Historia de Querétaro, Hacendados y Rancheros Queretanos, Poder Político y Religioso, México siglo XIX, La guerrilla en las regiones de México, siglo XX, Los rostros del conservadurismo mexicano y Liberalismo e Iglesia Católica en México, 1824-1855. Y esta tarde, la doctora García Ugarte abordará el tema El Partido Conservador y el Plan de Tacubaya. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Gracias, doctora. Bueno, me toca exponerles, porque ustedes están, este es un curso, tengo entendido, y me toca exponerles el Partido Conservador y el Plan de Tacubaya. Como ustedes ya tuvieron conferencias anteriores, solo les voy a decir que para hablar del Partido Conservador y el Plan de Tacubaya, tengo que mencionar también el Ejército Conservador. De hecho, el Partido Conservador, se los habrán ya dicho, perdón si repito cosas, pero quisiera que situaran bien en dónde va a estar la etapa que me toca exponer, y es entre 1857 a 1858, eso es lo que dura el Plan de Tacubaya, y luego ya viene la guerra, ¿no? Y los gobiernos del Plan de Tacubaya. Pero les quería decir que el Partido Conservador lo funda Lucas Alamán en 1849. El Partido Conservador, por supuesto, era monárquico, no había radicales y moderados, en sí nace con una concepción monárquica. Y luego Lucas Alamán es el que va a invitar al regreso de Antonio López de Santana y le ofrece la presidencia con unas disposiciones muy precisas, en donde se supone que el general iba a entrar en una camisa de fuerza. Estaba soñando Lucas Alamán, porque el Santana nadie lo podía controlar, y además se muere muy pronto, y entonces el general Santana se desborda. Estamos hablando de 1853, y posteriormente se va a hacer nombrar Su Alteza Serenísima. En el tiempo de Santana se hacen una serie de indagaciones en Europa para buscar un príncipe Borbón que venga a ocupar la corona de México. Esto ustedes ya lo sabían, pero es ubicando que existe un partido conservador desde 1849. Posteriormente, cuando por los excesos de Santana y se organiza el Plan de Ayutla en 1855, empieza una serie de reformas, de leyes reformistas, que van a empezar con Juan Álvarez en el 55 y posteriormente en el 56 ya con Ignacio Comonfort como presidente del Plan de Ayutla, que es la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos del 56, y posteriormente ya en el 57 la ley de obvenciones parroquiales, y en febrero la publicación de la Constitución del 57. Pero desde el 55 hasta el 57 fueron constantes las guerrillas
o las revoluciones conservadoras. De hecho, son revoluciones conservadoras en distintas regiones del país. Es interesante porque Juan Álvarez, hay una serie de divisiones en el partido del Plan de Ayutla, y Juan Álvarez renuncia y nombra como presidente a Ignacio Comonfort. Esto es en diciembre, el 10 de diciembre me parece, no encontré ahorita la hoja donde lo tengo, pero al día siguiente va a surgir la revolución más importante de este periodo, que es la revolución de Zacapuastla. La revolución de Zacapuastla revienta la revolución un día después de que es nombrado presidente interino, de hecho, Ignacio Comonfort, del Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla lo que establece es una dictadura, entonces no es un gobierno constitucional, ni mucho menos. Incluso ya se había convocado, se convoca en el 56 como uno de los grandes ofrecimientos del Plan de Ayutla al Congreso Constituyente, que va a iniciar en el 56. Y entonces empieza en 1856 la Guerra de Zacapuastla o la Revolución de Zacapuastla en la montaña de Puebla. En Puebla es obispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, un hombre joven, 38 años me parece que tenía, y un hombre muy negociador, un gran diplomático. Es su primer obispado y le sorprende la revolución. En la época, y todavía hoy día, siempre se cuestiona si la Bastida impulsó o no la revolución de Zacapuastla, que la encabeza, por cierto, el cura del pueblo. Y entonces es una revolución que va tomando fuerza, y Comonfort, ya como presidente, va a enfrentar a los revolucionarios de Zacapuastla. Pero los distintos elementos que manda a combatir a los revolucionarios se pasan a la revolución. Para mí, en ese momento, en la revolución de Zacapuastla, van a ser el ejército conservador. Existe el partido desde el 49, pero en el 56 van a ser el ejército conservador, con grandes generales que venían del ejército en regla, ¿no? O del ejército liberal, podríamos decir, del ejército que está involucrado con el Plan de Ayutla. Comonfort se desespera. ¿Cómo es posible? Sus generales se convierten en revolucionarios y modifican el plan que había elaborado el cura para que todos los pudieran formar, para que todos lo pudieran firmar. Y en este ejército está Osoyo, los grandes generales conservadores, Miramón, ¿no? Se me fue ahorita el otro nombre del general más guapo del ejército conservador, que justo Sierra dice que cuando murió muy temprano en el 58 lo lloraron en todos los cuarteles, porque era un gran estadista, un gran militar, además muy guapo. Entonces surge el ejército conservador con mucha fuerza. Ellos toman la ciudad de Puebla el 23 de enero del 56, o sea, nacen en el 55 y toman la Puebla en el 56. Se acusa al obispo de Puebla de haber financiado la revolución porque era un muy amigo. No solamente está dirigida por un cura, el cura de Zacapuastla, sino también es muy amigo del general que va a tomar la batuta de la revolución de Zacapuastla. Y es muy, muy interesante porque el obispo no se va de Puebla. Comonfort bombardea Puebla. Puebla es una ciudad que fue destruida varias veces en el siglo XIX, una de ellas fue con Comonfort. Y es interesante porque el obispo decide no dejar la ciudad, pero no deja la ciudad, siempre me ha quedado esa duda, si efectivamente, porque era un hombre muy leal, ¿verdad? Pero también porque yo creo que estaba comprometido con Zacapuastla.
Cuando la revolución llega a Puebla el 23 de enero, el obispo le da recursos. Y cuando Comonfort le reclama por haber dado recursos a los revolucionarios, él dice, se justifica diciendo que no dio dinero a un grupo revolucionario, sino a un grupo que había tomado el poder y que estaba siendo reconocido en distintas partes de la República. Y la Iglesia siempre había apoyado a los gobiernos en turno. Pero dio recursos, pero fue después, cuando ya la revolución dice que está triunfando en Puebla el 23 de enero. Lo que es interesante de este momento es que Comonfort no cesa en su empeño y dice, no, voy a acabar con la reacción, y bombardea Puebla, y hay mucha destrucción, muertos en la calle, y entonces la Bastida habla con el general encargado del ejército y le dice, por favor, hay que parar esto, hay que establecer la paz con Comonfort. Y el general no cedió. Y entonces la Bastida se espera un poco de tiempo, más o menos una semana, y entonces se dirige a Comonfort para decirle que se establezca la paz, que porque la población está sufriendo, ¿no? El director, Aro Itamariz, dice, el general Aro Itamariz dice, no cedemos, y Comonfort tampoco. Finalmente, Comonfort vence a la resistencia de Zacapuestra, que está en Puebla. Comonfort se va de la ciudad, es otro el que firma los acuerdos, ni siquiera son acuerdos, es una capitulación, no reciben nada a cambio, solamente quedan fuera, y varios se van fuera del país, incluso el embajador francés propicia que algunos de los grandes generales de este ejército se salgan vía Veracruz para Europa. El que se queda es Miramón, el general Miramón, y el general Miramón se acoge al decreto de amnistía de Comonfort y finalmente sale también del país. Se supone que la reacción conservadora de Zacapuastla está derrotada, ¿no? Finalmente se publica, hay algo muy, muy interesante de Comonfort, y es que Comonfort era un hombre liberal, pero moderado, y le da amnistía y la paz a los diferentes levantamientos que van surgiendo en distintas partes de la República. El problema es que a los mismos que amnistiaba hoy, mañana aparecían en otra revolución. Entonces se pensó que Comonfort era muy débil, un hombre muy débil, y que finalmente no tenía capacidad de gobernar, ¿no? Nicolás Pizarro, una persona de aquí ha estudiado a Nicolás Pizarro, Conchita. Nicolás Pizarro explica ese carácter de Comonfort. Le voy a leer un párrafo. El señor Comonfort no solo cubrió con su égida a los partidarios de la idea conservadora para libertarlos de sangrientas represalias, sino que tendió una mano amiga y dispensó su confianza a muchos de ellos, que se aprovecharon de este mismo para traicionarle. Pero ni esta perfidia impidió que les perdonara la primera vez que los derrotó, ni su ingratitud fue parte para que dejara de perdonarlos la segunda, ni su incorregible tenacidad le ha impedido tratarlos con la misma clemencia otras y otras veces después de vencerlos en el campo de batalla o de sorprenderlos tramando conspiraciones. Este hecho, que no pudiendo explicarse bien en esta época de pasiones y de miserias, ha dado lugar a suposiciones gratuitas y absurdas. Los descontentos con la clemencia lo han achacado a la debilidad. Los interesados mismos dicen que han sido perdonados por miedo. De todos modos, esta explicación absurda prueba que el hecho es innegable, que el señor Comonfort ha sido humano en la victoria, que ha perdonado a sus enemigos. Pero México no ha sido un país amigo de presidentes o dirigentes débiles, y se consideraba en este momento que Comonfort
era muy débil. Era un hombre muy generoso, como dice Nicolás Pizarro, ¿no? Y Comonfort procedió contra la iglesia y contra los militares, pero a todos los perdonaba. Y como dice Pizarro, se volvían a levantar. Al único que castigó con el exilio, el primer obispo expulsado del país en el siglo XIX, fue al obispo de Puebla, a Pelagio Antonio. Pienso que Comonfort expulsa a Pelagio, al obispo de Puebla, porque encontró en él un adversario político, ideológico y militar. La Bastida se convirtió en el líder de la iglesia, que no tenía uno general, estaba Munguía, y Munguía le dijo: a ti te quieren los buenos y los malos, a mí nadie me quiere, ¿no? A Clemente de Jesús Munguía, obispo de Michoacán, y lo acusa de haber dado dinero a la rebelión de Zacapastla. Y sí, la Bastida reconoce que dio dinero, pero fue después, cuando ya era triunfante la revolución. Es algo que nunca se va a poder aclarar. Creo que ni en Puebla yo encontré documentación al respecto, pero finalmente fue el único obispo expulsado del país, pero que era reconocido por los conservadores, por los militares y por el partido como su jefe nato. La publicación de la Constitución cambió las circunstancias y ahora sí empiezo el tema, ¿sí? El tema que me toca. O sea, lo que les quería era ubicar que había un partido, pero además había un ejército conservador. O sea, el plan de Tacubaya no sale de la nada. La Constitución había incluido la postura liberal en materia religiosa, pero también había introducido la soberanía estatal, una sola cámara, eliminando el Senado y establecido el predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo y el judicial. De esa manera se deseaba prevenir el establecimiento de un poder centralizado como el que había ejercido Santana en su última dictadura, pero ese temor lo llevó al otro extremo. Los conservadores, desde que estaba en discusión el proyecto de Constitución, estuvieron en contra de reducir la autoridad del Ejecutivo. José Joaquín Pesado, un conservador reconocido, manifestó el error de, cito, haber resucitado un régimen que, dividiendo la república en retazos, los estados, y la autoridad en fragmentos, rompe la unidad de pensamiento en las leyes y la de administración en el gobierno, resucitando las pretensiones exageradas de ciertas localidades mezquinas que, a trueque de tener una importancia nominal, echan sobre sí cargas inmensas que las desconciertan y las abruman. Los problemas políticos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo eran previsibles desde el momento de la publicación de la Constitución, aun cuando en principio solo expresaban los malestares propios de los conservadores vinculados con la Iglesia. Las atribuciones o facultades que el artículo 64 le daba al Congreso eran suficientes para darse cuenta, decía un escritor conservador, del papel ridículo que haría el Ejecutivo o de su completa inutilidad en la nueva organización que se proponía. El Congreso lo pondrá todo y lo hará todo. Serán pues inútiles el presidente y sus ministros. Esta era la concepción del mundo conservador y era un mundo pujante, Además, el liberalismo parecía menos fuerte que el conservadurismo en este momento. Según Ruiz Castañeda, para contrarrestar, es una escritora de Guadalajara ya fallecida, para contrarrestar esos errores se defendía la necesidad de un despotismo necesario en el que caerían los propios liberales después de 1867. Podemos no estar de acuerdo, pero bueno. La oposición así iniciada pronto fue ganando para sus filas a muchas comunidades indígenas que deseaban defender sus bienes comunales, a muchos propietarios particulares que habían sido afectados en sus bienes y, por supuesto, los militares que, como los eclesiásticos, habían perdido sus fueros por el decreto publicado en la época de Juan Álvarez de 1855.
El mismo presidente Comonfort y algunos ministros, entre ellos Manuel Siliceo, habían pretendido ganar adeptos para anular la Constitución porque era contraria al bien nacional y porque les impedía gobernar. De hecho, todos los presidentes, después de la Constitución del 57, tuvieron que gobernar con facultades extraordinarias. ¿Por qué? Porque no tenían libertad, ¿no? Es un poco lo que le pasó a Morelos con el Congreso de Chilpancingo. Morelos esperaba órdenes y Morelos, por defender a los congresistas, fue hecho prisionero en 1815. El Congreso amarraba e impedía las acciones ejecutivas, ¿no? En realidad, el problema de la Constitución, como bien lo observara Comonfort y como habían comentado los conservadores, era que dejaba en una gran debilidad al Poder Ejecutivo. Esa debilidad es la que va a justificar la multitud de veces que el Congreso tuvo que dar facultades extraordinarias para que el presidente pudiera actuar, tanto a Comonfort como a Benito Juárez, como, bueno, ya Porfirio Díaz es otra cosa. Durante el mes de septiembre se celebraron las elecciones constitucionales de 1857, tanto para la presidencia de la República como para los gobiernos de los estados y el Congreso. Comonfort fue elegido presidente, venciendo en la contienda al liberal radical Miguel Lerdo de Tejada. Miguel Lerdo fue el de la famosa ley Lerdo, sí, se los enseñaron, ¿verdad? Bueno. No obstante, el tiempo no era favorable. La oposición conservadora se había extendido y un número considerable de militares se había aliado con la Iglesia. Con una serie de azonadas, levantamientos y desórdenes que había inaugurado el famoso Plan de Zacapastla, se iniciaría el primer período gubernamental regido por la Constitución del 57. El 17 de septiembre, el gabinete en pleno renunció para que el presidente constitucional pudiera nombrar su nuevo equipo. 3 días antes, el 14, se había decretado por segunda ocasión en lo que iba del siglo suprimir la Universidad de México. En esta segunda etapa del gobierno, Manuel Paino, excelente ministro de Hacienda de Comonfort, tenía la intención de derogar la ley Lerdo, la de los bienes secularizados, de Miguel Lerdo y de Tejada. Bueno, no obstante, al revisar los expedientes, se encontró con un cúmulo de dificultades y de intereses que le impedían suspender la ley. Las opiniones sobre la Constitución habían dividido profundamente al país, tanto en las filas liberales como gubernamentales, como en la sociedad. El mismo Comonfort era desfavorable a la Constitución. Es difícil saber, que es una retórica, ¿por qué no procedió, siendo presidente constitucional, para cancelar la Constitución? Creo que no podía, pero bueno. Parece increíble, ¿no? Que no pudiera tomar una decisión cuando era la cabeza del Ejecutivo. Hubieran dicho que era un dictador. De hecho, estaba acostumbrado a gobernar con una dictadura y no con un gobierno democrático surgido de un proceso electoral. Pero me da la impresión que Comonfort no se atrevió a hacer nada contra la Constitución para no dar motivos que se cuestionara al plan de Ayutla. Además, como se había derogado con la Constitución lo de los fueros, entonces los militares podían volver a adquirir mucha fuerza, ¿no? No es fácil el momento para Comonfort, pero no cabe duda que inició su periodo presidencial con una gran debilidad ejecutiva, de acuerdo con lo que establecido en la Constitución. El nuevo Congreso abrió sus sesiones hasta el 8 de octubre y no como estaba establecido el 16 de septiembre de 1857. Una primera de sus acciones fue negar a la petición del presidente de contar con facultades extraordinarias para combatir la escalada revolucionaria que había surgido en diversas partes del país. Habían surgido revoluciones desde el 55, la de Zacapastla, en el 56, pero la publicación del 57 suscitó otras revoluciones conservadoras. Ya la revolución se extendía por Cuernavaca y Querétaro, y esas manifestaciones
era una prueba de que la situación del país era explosiva. Mientras Comonfort se encontraba sin capacidad de movilización militar, la guerrilla se extendió por el país, guerrilla conservadora, o sea, distintos levantamientos conservadores por todo el país, y Comonfort no se movía a mover porque el Congreso no lo autorizaba. En su desesperación, el presidente llamó al gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, quien recientemente había sido nombrado presidente de la Suprema Corte, para que asumiera el puesto de secretario de Gobernación y desde esa posición lo ayudara a calmar los ánimos de algunos liberales. Finalmente, el Congreso le dio facultades amplias del 4 de noviembre de 1857 al 30 de abril de 1858. Con la experiencia adquirida durante los meses de febrero a septiembre, de gran inestabilidad y de profundo rechazo a la Constitución, Comonfort empezó a echar marcha atrás de algunas de sus medidas. Entre ellas, derogó el decreto que había ordenado la desamortización de los bienes de la diócesis de Puebla en castigo al obispo por haber apoyado la revolución de Zacapastla. Pero el gobernador de Puebla, Miguel Cástula Latriste, le dijo: no puedo. Dice, surgió una nueva conspiración poblana fraguada en la sacristía de la catedral. Por eso restableció el castigo de intervención. Y todavía dijo el gobernador de Puebla, cito: los malos sacerdotes han estado promoviendo tenazmente la reacción. Los sacerdotes que ya otras veces han estado complicadas en las sediciones promovidas en contra del gobierno establecido, han vuelto de nuevo a caudillar las filas de los reaccionarios y a dirigir sus tenebrosas maquinaciones, habiendo aprendido algunos de entre ellos disfrazados y dispuestos a proteger las sazonadas que ellos mismos promovían. O sea, lo que habíamos dicho antes, no importa que los perdone, al día siguiente aparecían de vuelta levantados. El mismo Comonfort justificó su trato a los rebeldes, que en la época fue muy criticado. Dice Comonfort: he sido suave hasta aquí con los reaccionarios porque no he querido llenar de sangre nuestro país, estaba ensangrentado el país, pero bueno, que ha formado de las revoluciones una segunda educación. Recuerdo también que en la administración pasada, esta política de sangre fue el mejor elemento que nos puso para su destrucción. La mía parece mejor, según lo demuestra la experiencia. Y yo creo que es un gran error en el gobernante desviarse del camino que lleva más pronto al lugar que desea. Esto no quiere decir tampoco que yo piense dejar impunes los crímenes cometidos por los revolucionarios, pues es justo que la vindicta pública quede satisfecha de los males que causan. Pero si la pena de muerte, amigo mío, fuera el único castigo que debería imponerse a esta clase de delitos, usted convendrá conmigo que ni 10 mando a la nación podrían extinguirse. Yo pues seguiré siendo suave o enérgico según lo demanden las mismas circunstancias y la salud de la patria. Termina la cita de Comonfort. Esa suavidad en la época hizo que lo criticaran Anselmo de la Portilla y José Vigil en el libro de México a través de los siglos, ¿no? Dice que Comonfort, aunque había recibido las facultades extraordinarias, no sabría cómo utilizarlas. O sea, no valoraban de ninguna manera a Ignacio Comonfort. Y además estaba acostumbrado a gobernar con la dictadura que estableció el Plan de Ayutla en su estatuto y no con un gobierno democrático. La figura de Comonfort, a pesar de que fue ganando las distintas batallas a los conservadores, se fue desprestigiando por ese proceso de levantamiento. En noviembre de 57, las fuerzas gubernamentales se encontraban divididas en varios bandos. Comonfort, antes de tomar una resolución, resolvió poner bajo votación popular el destino de la Constitución. Un grupo integrado por Manuel Paino y Manuel Siliceo, con el apoyo del general Félix Zuluaga, pugnaron por un movimiento contra el Congreso. Gustavo Vaz y el gobernador de Veracruz, Manuel Gutiérrez Zamora, daban su apoyo a esa idea.
El otro grupo lo integraban Manuel Doblado en Guanajuato, quien contaba con el apoyo de las fuerzas de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. A finales de noviembre, el presidente, rehusando dimitir, señaló que llamaría al Congreso para que reformara la Constitución. Si no lo lograba, lo disolvería. Todos los miembros del gabinete y los gobernadores deseaban que el presidente usara su poder ejecutivo para resolver el conflicto, con excepción de Benito Juárez y su protegido Manuel Ruiz, quien había sido colocado en el Ministerio de Justicia. Tanto Manuel Paino como el general Félix Zuluaga y Juan José Vaz le comentaron al presidente que no podía gobernar cuando la Constitución daba toda la fuerza a otra instancia gubernativa y no al Poder Ejecutivo. Como le dijera Paino, un jefe de oficina tenía más facultades que el jefe del Ejecutivo. Zuluaga temía que los generales Miramón y Osoyo, el general Osoyo es aquel que no me acordaba hace un momento, que era el general más guapo, el único estadista que tenían los conservadores, un gran militar, pero se murió muy joven, en el 58. Pero ellos temían que Miramón y Osoyo, que son los grandes héroes de los conservadores, del ejército conservador y del partido conservador, pudieran hacer que la guarnición de la Ciudad de México se pronunciara. Finalmente, se acordó que los confabulados con el plan elaborado en una junta celebrada en el Palacio de Tacubaya, de los arzobispos de México. Ahí se había celebrado una misa y ahí después de la misa se hace la famosa junta en donde deciden este grupo que van a hacer un movimiento en contra de la Constitución. En la versión de Paino se mandaron varias cartas a las distintas partes del país y en la versión de Paino, en las cartas enviadas, tan solo se decía que el presidente tenía idea fija de renunciar a su puesto. Al hacerlo, la República iba a entrar en una desorganización completa. En este caso era posible que el ejército de nueva cuenta volviera los ojos a Santana y en consecuencia era preciso hacer un cambio de política. El 20 de noviembre, del 20 de noviembre en adelante, se hicieron estos planes, es decir, antes de que el presidente firmara su juramento de ley el 1 de diciembre de 1857 como presidente de la República. O sea, antes de que jurara como presidente, ya el gabinete nombrado, me recuerda alguna situación del presente, estaba confabulado para detener la Constitución, o frenar la Constitución, o reformar la Constitución. Pero esto antes de que él tomara posesión. Pero finalmente, cuando toma posesión, el Congreso le dijo a Comonfort que no tenía ninguna capacidad para frenar la Constitución, ¿sí? Y también es evidente que el Congreso estaba al tanto del plan que estaba fraguando el gabinete de Comonfort para destituir el Congreso o frenar la Constitución, ¿no? Es un momento muy crítico en donde el Poder Ejecutivo está contra el Poder Legislativo, ¿no? Las respuestas de aquellas cartas que se habían enviado, fueron llegando y fueron postulándose algunos por el cambio, siempre y cuando se respetara el Partido Liberal. En cambio, Manuel Doblado manifestó una repugnancia completa al cambio de política. Lo mismo hicieron Juárez y Manuel Ruiz. Ninguno de los involucrados en el plan trató el asunto ni con el arzobispo de México, que era Lázaro de la Garza y Ballesteros, ni con Covarrubias, ni con Clemente de Jesús Munguía, a la sazón viviendo en México. O sea, no se involucró a la Iglesia. Es verdad que Manuel Paino los había ido a ver para ver cómo podían hacer para que la Iglesia pudiera reconocer la reforma y no siguiera incitando a revoluciones. De hecho, el mismo Comonfort, antes de tomar posesión, mandó a Félix, ay Dios, se me fue su nombre, perdónenme, a su ministro de Justicia, ay, se me fue el nombre, Dios, ¿alguien me ayuda? El ministro de Justicia de Comonfort,
¿Quién? Paino no era de Hacienda, Ezequiel Montes. Ruiz es el de Justicia, pero antes estaba Ezequiel Montes, y lo manda a Roma. Y lo manda a Roma para que hable con el Papa, Ezequiel Montes, la negociación de la reforma liberal, que el Papa aceptara y que los liberales iban a modificar su posición. Sin embargo, en Roma estaba el obispo Labastida, que no permitió, por más que el secretario de Estado, Antonelli, tenía cierta tendencia, cierta inclinación para aceptar el pensamiento de Ezequiel Montes, Labastida le dijo, por supuesto que no hay forma de conciliación. Es un momento muy duro de Labastida, cuando había sido un gran negociador, pero por Labastida y por los informes que llegaban del delegado apostólico de entonces, Luis Clementi, el Santo Padre no acepta hacer ninguna reforma y se perdió una oportunidad de oro para detener las cosas, ¿no? Y en este momento, sin resolución en el Vaticano, no en el Vaticano, en la Santa Sede, y sin resolución en México, Comonfort está en una angustia terrible. No sabía qué hacer, pero la situación había llegado a un punto sin retorno. Ya fuera con Félix Zuluaga o si Comonfort se ponía o no enfrente de la revolución, o que el Congreso asumiera una revuelta, pero se había llegado al límite de las tensiones, ¿no? Y estalló con el plan de Tacubaya. Este plan, porque hay dos planes de Tacubaya, el de noviembre de 58-57, en donde se otorga el poder principal a Comonfort, ¿no? Y anunciaba la formación de un nuevo Congreso y una nueva Constitución. Se trataba de una situación inédita. Era la primera vez que se organizaba un movimiento político-militar con el propósito de favorecer al Ejecutivo y no frente al Legislativo. El plan nació en el gobierno, bajo la coordinación de Manuel Paino, Manuel Siliceo, Juan José Vaz, José María Revilla y el licenciado Mariano Navarro. Es de destacarse que ni los clérigos ni los conservadores participaron en este primer plan de Tacubaya ni en su sostenimiento, aun cuando el obispo Monguía y el canónigo Covarrubia de la Catedral de México habían sido consultados, pero no habían intervenido. Incluso para Vigil, la reunión aquella que había habido en el Palacio de Tacubaya de los arzobispos había sido el momento en que se había fraguado el plan de Tacubaya. Pero tengo la impresión de que no, que en este momento es el comité o el gabinete de Comonfort y sobre todo el apoyo del general Félix Zuluaga. Félix Zuluaga, ¿quién es el general Félix Zuluaga? Para mí, cuando estaba escribiendo esto, digo, seguro que ahí hizo el acuerdo con los conservadores. Félix Zuluaga era un general de medianía, no era brillante, no era un gran estadista, no era un gran militar, había sido favorecido por Comonfort y por eso lo pone en lo que sería el Ministerio de Guerra. Pero Félix Zuluaga no tenía no se destacaba por sus habilidades militares. Incluso Comonfort lo había mandado a combatir al ejército conservador en Zacapastla, a Félix Zuluaga. Fue uno de los generales que no se fue con los revolucionarios. Pero yo me pregunto ahora, ¿cómo es posible que de diciembre a enero, diciembre del 57 a enero del 58, Félix Zuluaga ya tiene contactos con los militares conservadores? Porque Comonfort, después de hacer el plan de Tacubaya de noviembre, diciembre, se arrepiente. De un presidente constitucional me he convertido en un vil revolucionario. Se arrepiente y dice, ¿saben qué? No vamos, doy marcha atrás. Y desconoce el plan de Tacubaya. Pero Félix Zuluaga le dice, por supuesto que no.
Félix Zuluaga ya veía la silla presidencial en su futuro. Dice, por supuesto que no. Usted no se puede desdecir. Pues me desdigo. Y entonces Zuluaga mete a Benito Juárez, a Manuel Riza a la cárcel y va a expulsar a Comonfort, bajo la orden de que se respete la vida del presidente Comonfort camino al exilio. Comonfort se va rumbo a Puebla para después salir a Veracruz, y en Puebla, a los alrededores de Puebla, estaba Negrete y varios militares liberales que podían apoyar a Comonfort. Pero también estaba el general Vidiagaray, que va a apoyar el plan de Tacubaya de Zuluaga. Todavía no se forma el plan de Zuluaga, pero el presidente ya va camino al exilio. Al salir de la Ciudad de México va a liberar a Juárez, pero finalmente es un hombre derrotado pues en su proyecto político y en su proyecto militar. Por eso Zuluaga no tiene ningún miedo de decir no se toque la vida del presidente. Y Comonfort, unos dicen que con 3 gentes, otros dicen con una fuerza. El caso es que Comonfort llega a Veracruz y sale para Estados Unidos y después para Europa. Finalmente, en este primer plan de Tacubaya, todos eran liberales, todos pertenecían al gobierno, los que dirigían, porque en el resto de la República no todos apoyaron a este plan, ¿no? Finalmente, Zuluaga, para entonces, se había rodeado ya de personas conservadoras. Por eso pienso que de noviembre a diciembre o de diciembre a enero no se puede hacer una alianza política. Esto vino desde antes, y para mí que viene desde, pero esta es una suposición que había que indagar y yo no he indagado, desde el plan de Socapastra. Pero el caso es que Comonfort incluso cuando va a renunciar, cuando renuncia al plan de Tacubaya, trata de congraciarse con los gobernadores liberales que no habían apoyado su plan, pero nadie lo acepta. O sea, ni es aceptado por los conservadores, ni es aceptado por los liberales. Zuluaga se encuentra levantado en armas, el hombre se tiene que ir, ¿no? Finalmente se firma un armisticio y, como les dije, Comonfort sale del país. Y entonces, con Comonfort camino al exilio y Juárez establecido en Guanajuato como presidente constitucional, porque le tocaba como Suprema, por ser el presidente de la Suprema Corte, el general Félix Zuluaga asumió el poder ejecutivo de la nación como presidente provisional bajo un nuevo plan de Tacubaya. Ahora sí, Miramón, Osoyo estaban esperando en las goteras de la ciudad para entrar a la Ciudad de México. Eso no se arma en un día, ¿verdad? Estaban listos para entrar a apoyar a Zuluaga. Y Zuluaga, cuando da el manifiesto del segundo plan de Tacubaya, es un manifiesto profundamente conservador, ¿no? Inmediato, Zuluaga invitó a varios generales y gobernadores a sumarse al plan proclamado en Tacubaya, reformado en la Ciudadela, el 11 de enero del 58. La invitación fue girada, entre otros, a los generales Mariano Moret, Tomás Moreno y Miguel María Echegaray de Puebla. En este momento, el 11 de enero del 58, con el nuevo plan de Tacubaya, con Félix Zuluaga como cabeza de ese plan y como presidente provisional y Juárez en Guanajuato, se va a iniciar lo que conocemos como la Guerra de Reforma, la guerra en donde se iba a dirimir finalmente el destino de la nación entre liberales y los conservadores. En este momento, los mejores generales están en el ejército conservador. Por eso las batallas del primer año de la guerra, en el 58, las ganan los conservadores, porque eran los más diestros, los más formados, eran los oficiales, por favor, del ejército. Pero después empiezan a perder en el 59 y es cuando se va a dar el famoso decreto de Benito Juárez de nacionalización de los bienes eclesiásticos, pero además
de separación, de independencia, perdón, de la Iglesia y el Estado, pero además de ruptura de las relaciones con la Santa Sede. Son momentos cruciales para México y todo se va a iniciar, para mí, en 49, cuando se forma el Partido Conservador, en el 55, cuando se forma el Ejército Conservador en Zacapastla, y finalmente en el 57, cuando se firma la Constitución, y en el 58 en el nuevo plan de Tacubaya que pone a Zuluaga en el gobierno. El archivo de Zuluaga se encuentra en la Universidad Iberoamericana, ha sido poco consultado, pero es increíble la falta de orientación del presidente Zuluaga. A los generales les decía, muévete para acá, no, ¿sabes qué? Mejor para allá, no, mejor para acá. Es completamente contradictorio en sus indicaciones. La Bastida, el obispo de Puebla, está situado en Roma en este tiempo, y de inmediato todo el gabinete de Zuluaga y Zuluaga mismo le envían cartas poniéndose a sus órdenes. El gran jefe era la Bastida, y diciéndole que puede regresar a México porque el gobierno conservador se va a encargar de respetar sus derechos. La Bastida, que se muere por regresar a la grilla, yo creo, regresa a México, quiere regresar a México y va a Cuba. Y ahí se da cuenta que no puede entrar al país, por una simple y sencilla razón, que va a ser una de las grandes ventajas de los liberales en esta guerra. Los puertos están ocupados por los liberales. Llega a un puerto y lo toman prisionero. Por otra parte, la Bastida estaba convencido que Zuluaga no era el hombre idóneo para que el Partido Conservador tomara el poder. Y le dice a Munguía y a sus amigos, les dice que Zuluaga es una gota de agua en un incendio. Hay que cambiarlo pronto. De hecho, se hace todo un movimiento político y se va a poner a Miramón. Finalmente, en 1860 termina la guerra, termina por supuesto lo del plan de Tacubaya, gana el Partido Liberal, el 4 de noviembre se firma el decreto de libertad de cultos y va a empezar una nueva época en el 61 con un congreso profundamente liberal. Ignacio Altamirano, el gran literato de nuestro México, en ese congreso diputado liberal, decía que nos sobraban árboles para colgar a los obispos. Por eso que se piensa que Juárez expulsó a los obispos del país para protegerlos de la ira del Partido Liberal. Eso es todo. Gracias.